Habíamos quedado ahí, padre. Ya. Bien, entonces la semana pasada habíamos hablado de la iglesia, del concepto de iglesia en San Pablo, y nos quedaba por definir algunos perfiles para terminar de, digamos, de dibujar ese concepto que es tan importante. Pablo habla de la iglesia utilizando imágenes que nos ayudan no con definiciones conceptuales, sino con referentes que ofrecen una rica, digamos, mirada, ¿no? La iglesia se parece eso es algo semejante a lo que decía Jesús en el mismo evangelio, ¿verdad? El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, se parece a la mujer que buscaba una moneda que se le había perdido, etcétera. Pues la iglesia es para Pablo el cuerpo de Cristo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo significa que el Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo entero. Y eso significa muchas cosas. Al decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos diciendo que ese cuerpo tiene muchos miembros, pero que los miembros son distintos, que los miembros ocupan un lugar específico. El dedo, la mano, el ojo tienen una función que es irrepetible. Nos da, por tanto, un lugar, nos da una pertenencia, nos muestra cuál es nuestro lugar en el mundo, pero también nos muestra que somos dependientes del Señor. O sea, la iglesia sin Cristo no existe, como no existe un cuerpo sin cabeza. Si alguien lo decapitan, inmediatamente el conjunto desaparece, muere. Y por tanto, también nos ayuda a reconocer que hay distintas vocaciones, que no todos tienen el mismo lugar en la iglesia, pero que todos tienen una relevancia. Hay alguien que tendrá un lugar visible, otros tendrán un lugar invisible o que tiene que ser más discreto, pero todos contribuyen al funcionamiento del conjunto. Y esto nos ayuda a valorar la realidad de cada persona, digamos, por verdaderamente, por el amor con que hace las cosas, no por la notoriedad o por el poder o por otras categorías que también muchas veces son categorías mundanas para valorar las cosas que vienen del Señor. Y luego también es bien importante, esto que acabo de decir es un poco la dimensión sociológica del concepto de cuerpo de Cristo, pero hay una dimensión teológica, es decir, teológica significa que la iglesia está en relación con Dios. Es verdaderamente el cuerpo de Cristo, sobre todo cuando celebra la Eucaristía. Cuando se celebra la Eucaristía, todos los cristianos somos uno alrededor del Señor Jesucristo. Y esto también constituye a la iglesia como una esposa. Eh, la iglesia es esposa de Cristo, siendo también su cuerpo. Y, y eso también nos hace entonces entender que hay una unión entre el cristiano y Cristo absolutamente esencial. Nosotros pudiéramos decir, somos Cristo al ser bautizados, somos Cristo al recibirlo en la Eucaristía. Entonces, cuando decimos que somos cabeza y cuerpo, somos cabeza y cuerpo de un solo conjunto. Cristo es la cabeza de un solo conjunto, o sea, estamos unidos a Él de tal manera que no podemos decir que somos un cuerpo, digamos, que va por su cuenta, sino que depende del Señor. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay otras imágenes que también son importantes a la hora de considerar, digamos, el concepto paulino de iglesia. La iglesia se califica, ¿no?, como iglesia de Dios, como campo de Dios, como edificación de Dios, y por tanto hay otras imágenes aparte del cuerpo, ¿no? Primero, el hecho de que sea iglesia de Dios significa que no es una organización humana, no es una especie de ONG, no es una asociación, sino que realmente la iglesia procede de lo alto del cielo. Cuando se dice, por ejemplo, que la iglesia es campo de Dios, hace referencia a entender la iglesia como una realidad que crece, una realidad que necesita ser cultivada, una realidad en la cual hay procesos,
en la cual se despliega una semilla que crece y que luego da fruto. Por tanto, no es estática. La iglesia es una realidad en dinámica y a lo largo de 2000 años ha venido desplegando lo que el Espíritu Santo le ha dado. Edificación de Dios también es otra manera de hablar de la iglesia. Es decir, la iglesia es un edificio que se levanta y que tiene unas bases y en la cual, a diferencia de la idea de cuerpo, se subraya, digamos, la idea de una planeación. Un edificio es posible si hay unos planos anteriores. Un edificio además tiene una función de cara a los que viven en aquel lugar donde el edificio es levantado. O sea, la iglesia está de cara al mundo, de cara a la humanidad. Y luego la idea de iglesia como templo de Dios es muy importante porque el templo eh, era aquel lugar que se segregaba del resto de las construcciones y donde se veneraba y se adoraba la presencia de Dios. El templo de Jerusalén es aquel lugar que contiene el santo de los santos, el lugar impenetrable donde solo Dios habita. Y si se aplica ese término templo de Dios a la iglesia, se está diciendo que la iglesia tiene un carácter sagrado, donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo. Pero ya, por supuesto, Pablo no reduce la iglesia a una edificación material, sino que la idea de templo de Dios se aplica a las personas. O sea, Dios no habita simplemente allá en Jerusalén, en Palestina, en el Santo de los Santos, sino en todas las personas que lo constituyen. Es un templo vivo, es una comunidad viva. Entonces aquí vemos como una gran riqueza en la concepción de iglesia que nos ofrece San Pablo. Y pasemos a la siguiente. El segundo concepto que es supremamente importante y que va al lado del cuerpo de Cristo, al margen de estas otras, digamos, nombres que utiliza Pablo, campo de Dios, edificación de Dios, está una categoría muy importante que se llama pueblo de Dios. Esta es una manera de hablar de la iglesia que le gusta mucho al Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando habla del pueblo de Dios, de la iglesia como pueblo de Dios, está recordándonos que, digamos, un pueblo es una comunidad que está en marcha, como el pueblo hebreo caminaba por el desierto. En ocasiones, Dios se pone delante para defender, en ocasiones en medio para acompañar o en ocasiones detrás para empujar. Es una realidad. La palabra pueblo de Dios nos dice que en ese conjunto de personas todos tienen una misma membresía, una misma pertenencia, por el bautismo una misma dignidad. Y si el cuerpo de Cristo subrayaba la idea de que cada persona, tú tienes un lugar único en la iglesia, la idea de pueblo de Dios subraya la idea de la igualdad en dignidad de todos los miembros. Entonces vemos también cómo las imágenes que San Pablo ofrece se complementan. Alguna ofrece una consideración de algún aspecto de la dinámica de la iglesia y otra, pero las imágenes que Pablo ofrece son complementarias, no son sucesivas ni excluyentes. Debemos considerar tanto una como la otra para entender dentro de lo que cabe el misterio de la iglesia como una realidad que viene del cielo. De hecho, el mismo Pablo dice que los creyentes que vienen de la gentilidad, o sea, los que vienen del mundo pagano, al bautizarse, al incorporarse a la iglesia, pasan de ser lo que se llama no pueblo a ser pueblo de Dios. O sea, el ser pueblo significa pertenecer a algo, tener una identidad nueva. El ser nada a pasar a ser algo. Y eso es supremamente importante. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. También hay otra expresión que es bien importante y es la iglesia es casa de Dios. Hablar de casa de Dios es una expresión original de Pablo, es decir, no está en otros autores del Nuevo Testamento. ¿Y esto qué implica? Que es bien importante, que en la iglesia las relaciones entre los miembros son de tipo familiar, de paternidad, de filiación, de fraternidad. En la iglesia no somos simplemente asociados a un club, no somos ciudadanos de una nación que puede ser gobernada despóticamente, sino que debemos ver al otro
como un familiar, como un hermano, como una madre, como un padre, como un hijo. Esa conciencia de que los vínculos son de este carácter nos permite acercarnos con más libertad a cualquier miembro de la iglesia. Y, y esta idea de que la iglesia está llamada a cumplir, digamos, a fomentar relaciones de comunidad, de familia, de caridad es supremamente importante. O sea, la idea de casa se complementa con la idea de templo, ¿no? Bien. Y finalmente, lo que es más importante es que siendo casa y siendo templo, los cristianos están llamados a plasmar en el mundo el amor, la caridad de Dios, que es su signo fundamental y el signo transformante. Pasemos a la siguiente diapositiva, creo que ya pasamos al siguiente tema. Bien, ese era el tema que terminábamos en la ocasión anterior, la iglesia en San Pablo. Ahora vamos a pasar, hoy la idea es ver dos ideas que quisiera transmitirles que me parecen supremamente importantes. La primera es, ¿quién es Cristo como Dios para San Pablo? Es decir, para San Pablo este Cristo no es un gurú, no es simplemente un profeta, no es un pop star, no es un personaje simplemente de cierta relevancia o notoriedad. Cristo es Dios para San Pablo. Y luego la segunda idea que veremos más adelante es el lugar que la cruz de Cristo tiene en la teología y en la enseñanza de San Pablo. Vamos a ver entonces hoy dos dimensiones del misterio de Cristo, su ser Dios y su ir a la cruz. Y creo que esas dos realidades nos resultan supremamente sugerentes. Lo primero que hay que decir es que Pablo es un apasionado no simplemente por la evangelización, por viajar, por anunciar, sino por Cristo y Cristo resucitado. Un apasionado de Cristo. Cristo está en el centro de todas sus reflexiones. Y esto ya nos da una pista para nuestra vida espiritual. A veces podemos tener a Cristo en ciertos aspectos de la vida y en otros no. Yo tengo a Cristo cuando voy a misa, cuando pienso en mi familia, pero en mis negocios, en mi descanso, en mi deporte, cuando como, ahí no está Cristo. Es supremamente importante esa, digamos, centralidad y prioridad que tiene Cristo en la vida de Pablo y que nos enseña, ¿no?, a que todo lo que hagamos, grande o pequeño, sea para la gloria de Dios y en Cristo. Por otra parte, Cristo no solo es el centro, sino es el criterio de valoración de todos los acontecimientos y las cosas. Esto me acerca a Cristo, es bueno. Esto me aleja de Cristo, no me interesa. Esto me habla de Cristo, tiene un valor representativo. Esto no me habla de Cristo, lo puedo ignorar. Muchas veces nuestros criterios de valoración de las cosas pueden ser por lo que cuestan económicamente, o por lo que dicen otros, o por la comodidad que me aportan. Qué bonito que nuestro trabajo, que nuestra vida, que nuestras decisiones las valoremos como San Pablo en términos de la capacidad que tienen de acercarme, de hacerme penetrar, de mostrarme el misterio de Jesucristo. Por tanto, para Pablo, Cristo es la gran pasión. O sea, lo de Cristo no es simplemente una decisión intelectual. Todas las fuerzas interiores de su ser están volcadas en Pablo hacia Jesucristo. Es algo que lo remueve por dentro. El encuentro con Cristo, la búsqueda de Cristo, no quiere otra cosa. Todo lo estima basura si no es por Cristo. Pero ese Cristo no es un ideario, no es una utopía, no es la utopía de quien quiere imponer una ideología, de quien quiere tener como un sueño quimérico, ¿no? Me acuerdo siempre esta canción de John Lennon, que es bastante, un poco antirreligiosa, ¿no? Esta Imagine, imagínate cómo sería el mundo, como el que se queda soñando cosas y aparentemente eso tiene muy de romántico, pero para Pablo, Cristo no es una especie de sueño que quizás nunca se cumpla. Cristo está vivo. Cristo es aquel que, como dice Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos son unos rasgos iniciales de lo que significa Cristo para San Pablo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, es importante ver que Pablo, a pesar de tener esta pasión,
esta cercanía impresionante, este amor por Jesucristo, no fue un biógrafo de Jesucristo, no se dedicó simplemente a contar anécdotas de la vida de Cristo o a narrar su vida. Esto pues lo cuentan los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que ya partiendo de ese conocimiento que se tenía de la vida del Señor, anunció a Cristo como Señor, vivo y presente. La palabra Señor traduce el griego Kyrios y el latín Dominus. La palabra Señor es una palabra que se aplica a Dios, el que es Señor del cielo y de la tierra. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, cantan en los querubines en el Antiguo Testamento. El Señor es el que tiene potestad y majestad sobre el universo. Cuando un antiguo escuchaba la palabra Señor, estaba entendiendo que se refería a Dios. Y era una palabra que estaba en el lenguaje y que también de alguna manera estaba en otros, en el lenguaje y en la religiosidad griega. Pero cuando Pablo dice, no, es que el Señor no es simplemente el que está allá en el cielo, en el panteón griego, sino que el verdadero Señor es Cristo, está aplicando un título de divinidad al Señor Jesucristo. O sea, esto lo decimos en el credo, lo decimos rápidamente y aparentemente de manera fácil, ¿no? Jesucristo es Dios. Pensar que uno que nació en un pesebre, que murió en la cruz, es Dios, es una idea de una novedad impresionante y que siempre debe y está llamada a romper nuestros esquemas, nuestras maneras de pensar y de decir. Y por tanto, en este Señor, la muerte y la resurrección son elementos centrales y fundamentales. Pasemos a la siguiente. Bien, ahora, ¿qué es importante? Que ese acontecimiento de Cristo resucitado para Pablo no es un acontecimiento, digamos, marginado de su muerte. El Cristo resucitado que se le aparece a Pablo es uno que se le aparece con sus heridas. El resucitado lleva en sí, lleva dentro de sí la cruz. Y pudiéramos decir, como decía Pascal, este pensador francés, Cristo lleva las heridas hasta el fin del mundo. Sufre su pasión hasta el fin, hasta que solamente Él sea todo en todos. Esto lo comprendió Pablo en el camino de Damasco. Se le presenta a Cristo resucitado, glorioso, pero le dice, ¿por qué me persigues? Es decir, el que está glorioso está a la vez sufriendo la persecución en la persona de sus seguidores, de sus discípulos. El resucitado, por tanto, a la vez es el crucificado, es el sufriente, es una sola persona, son dos caras de una misma moneda absolutamente inseparables. Vamos a la siguiente diapositiva. Y eso, esa realidad del resucitado que a la vez es el crucificado, Pablo lo entiende como un secreto escondido, así lo llama. Nuestra vida está escondida en Dios, pero ese secreto escondido nos dice que Cristo resucitado, Cristo eterno, está unido a este Cristo sufriente. En la carta a los Gálatas capítulo 4 dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Es decir, ese Dios ese hijo que estaba junto a Dios fue enviado para rescatar. Ese que está eterno es el mismo que viene a sufrir, pero lo hace por nosotros. Por tanto, se puede decir que en Cristo hay dos dimensiones. Una que le llamaríamos preexistencia, existe antes de la creación, y otra dimensión es que ese Cristo desciende, estando en el cielo, existiendo desde todos los siglos, desciende. Y pasemos a la siguiente diapositiva, esta manera de proceder de Cristo, según San Pablo, se remonta a los libros del Antiguo Testamento, especialmente a los libros de la sabiduría.
La figura de la sabiduría también es una figura que aparece en diversos libros del Antiguo Testamento, sobre todo libros sapienciales, como los Salmos, los Proverbios y el mismo libro de la sabiduría. Esa sabiduría en el Antiguo Testamento tiene rasgos parecidos a los que San Pablo luego aplica a Cristo en el Nuevo Testamento. Es una sabiduría que existe desde siempre, antes de la creación, pero que también se ha manifestado, que ha puesto de alguna manera su morada entre nosotros, que ha acampado en este mundo visible. Por ejemplo, el Salmo 90 dice: antes de que nacieran los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Aplicado al Señor y aplicado a la sabiduría, está diciendo que Dios existe, pero que esa sabiduría existe, no simplemente Dios, sino un rasgo de este Dios que es la sabiduría. Y así el libro de los Proverbios dice: el Señor me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio antes que la tierra. Se está refiriendo a esta sabiduría. Existe antes, ¿no? Aquí utiliza una palabra que nos puede llevar a confusión. Dice me creó, como si la sabiduría fuese una criatura. Pero podemos decir que se trata de un lenguaje que va evolucionando con los siglos y que en la escritura nos va mostrando cada vez con rasgos más claros hasta llegar a Jesucristo, que se trata de no una creación como una criatura, sino realmente, como lo decimos en el credo, Jesús, el verbo fue engendrado en el sentido de que procede del Padre, pero no a manera de una criatura, sino a manera de una persona que procede de su propia divinidad. Y luego el libro de la sabiduría dice: la sabiduría se despliega vigorosamente de un confín a otro del mundo y gobierna de excelente manera el universo, ¿no? La sabiduría tiene por tanto un poder sobre el universo entero, está por encima del universo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por tanto, estos mismos textos sapienciales que hablan de que la sabiduría existe antes, también hablan de su descenso. Y la manera, no los voy a recoger, solamente decir que la manera como esos libros hablan de la sabiduría como que desciende de los cielos y se manifiesta, lo dice en términos de que esa sabiduría ha acampado, ha creado una tienda. Claro, pensemos en una cultura nómada en la que la manera de acercarse, la manera de manifestarse, la manera de visitar a alguien es acercarse y hacer una tienda. Y esto es muy bonito, ¿no? San Juan utiliza ese lenguaje cuando dice la palabra se hizo carne y acampó y habitó, perdón, entre nosotros. En el Antiguo Testamento, esa realidad divina que acampa entre los hombres es la ley, ¿no? Esa ley dada a Dios, dada por Dios por medio de Moisés al pueblo, es como una realidad que procede de Dios y que acampa. Dios la escribe en las tablas de la ley y se la entrega. Es una manera de que como la divinidad habita entre los hombres y eso es muy poderoso. Ahora, esa tienda, el arca de la alianza, que luego fue el templo donde habitaba la ley de Dios, las tablas escritas por Dios, es figura, o sea, es como un anticipo del sitio donde realmente ha habitado la sabiduría de Dios, que es la carne de Cristo, ¿no? La carne de Cristo acoge, alberga esa sabiduría de Dios. Ahora, por el hecho de habitar entre nosotros, de hacerse hombre, de hacerse uno de nosotros, esa realidad podría ser rechazada, es decir, se acampa, pero no se impone, se acerca, pero no obliga, simplemente propone, se manifiesta, se anuncia y deja al hombre la posibilidad de despreciarla. Pasemos a la siguiente diapositiva. San Pablo, por tanto, adopta una perspectiva sapiencial. Sapiencial significa de la sabiduría, o sea, se asemeja a aquello que ya decía el Antiguo Testamento de la manera como Dios se acerca a los hombres, preexiste y baja. Para San Pablo, Jesús es la sabiduría eterna que existe desde siempre, pero en un momento desciende, baja para estar en medio de nosotros. Cristo es para Pablo fuerza y sabiduría de Dios. O sea, está usando términos parecidos a los que acabamos de decir que el Antiguo Testamento aplicaba a la sabiduría. Para Pablo, Cristo es sabiduría de origen divino, justicia,
santificación y redención. Vemos cómo aplica esa palabra sabiduría en diversos momentos a Cristo. Pero hay un texto absolutamente relevante, importantísimo. Pasemos a la siguiente diapositiva, que habla de este movimiento de estar antes, de bajar y de luego volver a subir, que sería un tercer movimiento, y que es muy importante, es el himno cristológico por excelencia en San Pablo. Es una maravilla casi aprendérselo de memoria. Yo se los recomiendo porque no solo habla de Cristo desde una perspectiva abstracta, sino que nos propone también un programa de vida como nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo que hace Cristo, la dinámica de la segunda persona en su relación con la humanidad, está llamada a ser nuestra propia dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Descender para ascender. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 2 del 5 al 11. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Miren qué bonito ese modo de hablar. Tengan la manera de pensar, la mentalidad, la actitud, el razonamiento, la perspectiva, la mirada de Cristo. ¿Y cuál es la mentalidad de Cristo? Dice Pablo. Aunque existía con el mismo ser de Dios, se refiere antes de la creación, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos aquí un movimiento, ¿verdad? Existía en Dios, no necesitaba nada, vivía contentísimo, pero por amor no se aferró al estar como Dios, sino que descendió, renunció a lo que era suyo. ¿Y qué hizo? Se revistió, tomó la naturaleza de un siervo y se humilló, pero no de cualquier manera, sino hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Y continúa diciendo, después de ese movimiento de abajamiento, Dios en cambio le dio el más alto honor para que ante ese nombre concedido a Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es una dinámica entonces de descenso y ascenso. Cristo se despoja, se humilla para que Dios lo levante. Ese es nuestro programa de vida. ¿Quieres mejorar tus relaciones con los demás? Despójate de ti mismo, humíllate y Dios te levanta. Esa es la dinámica de los mártires. Esa es la dinámica de los santos. Yo me despojo de mí para que Cristo me haga suyo y, digamos, obre en mí. Sigamos a la siguiente diapositiva. Este himno es muy importante, este himno que acabamos de leer, porque es un himno que en su composición tiene elementos anteriores a San Pablo. Es decir, la comunidad cristiana antes de San Pablo ya creía en Cristo como Dios, en Cristo como Dios que se abaja y en Cristo como Dios que es exaltado. ¿Y esto por qué es relevante? Porque muestra que el judeocristianismo, antes de Pablo, ya creía en la divinidad de Jesús. O sea, que Cristo es Dios no es una invención de San Pablo. No es un invento que como algunos han acusado, que es como una especie de intromisión de la filosofía griega en el cristianismo. O sea, los griegos pensaban que Dios, con características espirituales, existía desde antes y que Pablo, alguno que no entendía a Pablo, los críticos, sobre todo los protestantes liberales del siglo XVIII en Alemania, decían que Pablo había inventado el cristianismo, más o menos. Cristo vino, murió, pero en realidad la iglesia es una creación de Pablo que fue predicando un mensaje de un tal resucitado, pero en realidad nadie tendría pruebas de que resucitó. Eso es una tremenda acusación contra la iglesia que durante muchos años y siglos ha permeado y ha perdurado. Pero esta composición antiquísima nos evidencia que no ha sido así. La comunidad cristiana antes de Pablo ya creía en la divinidad de Jesucristo. Los mismos apóstoles de los evangelios sinópticos lo dicen, ¿no? Cuando Jesús
habla y pregunta a Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? En algún momento el mismo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. Y por tanto, al decir el Hijo de Dios vivo, está diciendo tú no solo eres el Mesías y elegido, sino que también eres Dios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por tanto, este himno de la carta a los filipenses tiene como 3 estrofas o 3 momentos que expresan, por un lado, su preexistencia, o sea, Cristo existe antes de la creación. Aunque existía, dice, con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, existía ya antes. Pero luego ese abajamiento fue voluntario. Dice, renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Renunciar. Renunciar significa que lo hizo por su cuenta. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Pero ¿cómo lo trata el Padre? ¿Cómo responde el Padre a la humillación de su Hijo? ¿Cómo responde al Padre a la entrega de su Hijo? No resiste el amor al ver a su Hijo que se dona completamente y por tanto lo exalta. Y dice que le da el nombre más alto y más excelente que existe entre todos los hombres. Pasemos a la siguiente diapositiva. Por tanto, ¿qué impresiona? El contraste entre el abajamiento de Cristo y su exaltación. Es un contraste impresionante. Este abajamiento se opone a la actitud, por ejemplo, de Adán. Adán quiso comer del árbol para ser como Dios. No se quiso abajar, se quiso igualar a Dios. Es la misma actitud que se da en la Torre de Babel. Quieren construir un edificio no para bajarse frente a Dios, sino para querer ser igual a Él. Este gesto de Cristo, por el contrario, entonces es el de la humildad. Es la realización del amor más pleno, más profundo, más absoluto. Y pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, hay otros textos, otros pasajes de San Pablo que también nos hablan de esta preexistencia y descenso, no solamente el himno a los filipenses. Por ejemplo, en la primera de Timoteo dice, Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria, ¿no? Ahí vemos cómo manifestado en la carne significa que ha sido abajado, pero luego levantado a la gloria ha sido exaltado. En la carta a los Colosenses dice que Él es el primogénito de toda la creación. El primogénito es el primero entre todos, está antes de la creación. La carta a los Efesios, de una manera muy especial, nos habla de que existe en Cristo un plan muy poderoso para salvarnos, un plan que se despliega en el tiempo. Yo pienso que estos son pasajes bíblicos que vale la pena leer. Me voy a permitir hacerlo porque con el texto en mano, con la Biblia en mano, podemos profundizar de una manera mucho mejor. Por ejemplo, este que nos dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, en Colosenses 1, dice lo siguiente. Entonces, Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 20, dice lo siguiente. Sobre Cristo, el primado de Cristo. Él, refiriéndose a Cristo, es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Miren, en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el autor de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Miren qué preciosa manera de hablar de Pablo. Tú fuiste creado para Cristo. Eso te centra en la vida. ¿Tú para qué fuiste creado en la vida? Para Cristo. No fuiste creado ni para tu marido, ni para tu mujer, ni para tus hijos, ni para la persona que amas, ni para tu trabajo, ni para viajar. En esencia, en último término, aunque todas las cosas que he mencionado sean buenas, tú fuiste creado para Cristo. San Pablo nos pone, por tanto, de frente al sentido de nuestra vida. ¿Tú para qué trabajas? ¿Para qué sufres? ¿Para qué viajas? ¿Para qué caminas? ¿Para qué duermes? Para Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el origen, pero también es la meta, el destino para Él.
En Cristo está todo. Decía el Papa Benedicto XVI, el cristianismo es Cristo. Tú te lo planteas, porque a veces nos podemos quedar en hacer cosas, en prácticas devocionales. También tiene sentido todo en tanto en cuanto nos lleva a Cristo. Yo rezo y tiene sentido mi rezo si me lleva a Cristo, el servicio a los pobres si me lleva a Cristo, el trabajo, etc. Y continúa, Él existe con anterior a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ahí vemos claramente esta expresión de Pablo, como lo decíamos en el punto anterior sobre la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Está diciendo lo mismo con más abundando, ¿no? Reconciliar por Él y para Él. Ya no solo crear, sino reconciliar. No solo la creación, sino la salvación están en función de Cristo y son hechas por Cristo. Bien, y luego este pasaje de Efesios, que también es tan importante y que nos habla del plan divino de salvación y de la centralidad de Cristo en el plan divino de salvación. Esto es impresionante. Efesios 1 del 3 al 23 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Por estar unidos a Cristo, esa es la centralidad de Cristo. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que vivamos ante Él santamente y sin defecto alguno en el amor. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente, para que alabemos su gloriosa benevolencia, con la que nos agració en el amado. Por medio de su sangre conseguimos la redención, el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia que ha prodigado sobre nosotros. Y continúa hablando de la centralidad de Cristo. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo y que nos ha manifestado, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. El plan de Dios sobre la creación es que Cristo reine en todo, que Cristo sea la cabeza de todo, de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra. Esa es la decisión de su voluntad, que alabemos su gloria, y los que ya esperábamos en Cristo, ¿no? Bien, esto es muy importante porque, bueno, no me voy a leer todo el pasaje, pero está hablando de que Dios ha sometido todo a los pies de Cristo para que Él sea el centro, la cabeza, abunda. O sea, estamos tratando de explicitar esto, ¿no? El centro de la vida, de la predicación, de la enseñanza de Pablo es el mismo Señor Jesucristo. Y terminemos este punto con la siguiente consideración. Pidamos al Señor, esto es una consideración del Papa, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, del Papa Benedicto. Pidamos al Señor que nos ayude a conformarnos a su humildad, a su amor, para ser así partícipes de su divinización. O sea, esta centralidad de Cristo nos aterriza, nos propone seguir el plan de Cristo, buscar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo y sobre todo obedecerlo en su humillación para que Dios nos exalte. No sé si me están oyendo allí. Sandra, si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Y luego también la siguiente. Vamos entonces al siguiente punto. El siguiente punto sería la teología de la cruz en San Pablo. Hemos visto entonces ahora la centralidad de Cristo como Dios y ahora veremos la centralidad de la cruz. Y esto es maravilloso, esto es profundísimo, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Desde su conversión, Pablo hizo de Cristo crucificado la razón de su vida y el motivo de su predicación. Ya no habla simplemente de Cristo. Él dice, yo me glorío de Cristo y de Cristo crucificado. No de Cristo de cualquier manera, no de Cristo a mi gusto, Él crucificado. Pasemos a la siguiente. Por tanto, esto nos habla de que la cruz tiene un significado central que va en dos líneas.
una universalidad, es decir, para Pablo Cristo murió por todos, no hay nadie que se escape al amor salvador de la cruz, pero también tiene una dimensión subjetiva. Ese amor no es el amor que se le da a una masa, sino que es verdaderamente para cada uno. Murió también por mí, murió por todos, pero murió por mí. Ese es el anuncio que Pablo hace de la cruz. Y por tanto, ¿qué manifiesta? El amor gratuito y misericordioso de Dios. Dios no te ama por tus méritos. Dios no te ama porque seas bueno, porque obedezcas, porque has sufrido mucho, porque has trabajado. Dios te ama porque tú eres su hijo. Dios ama a sus hijos y a sus hijos no los abandona. Pero ese amor ante todo tiene un carácter de gratuidad. El amor que Dios te tiene no te lo cobra y no obedece a factores que estén más allá de su propia misericordia. Pasemos a la siguiente. Y por tanto, esa cruz, ¿cómo se entiende? Como una gracia, como un regalo, como un don, como algo que se entrega sin cobrarlo. La salvación es una gracia, un regalo que brota justamente de la muerte de Cristo y de sus méritos. Él sí tiene méritos. Nosotros no estamos buscando nuestros méritos. Y por tanto, se puede decir que de frente a la cruz, Pablo predica un evangelio de la gracia. Y ese evangelio de la gracia era chocante, inaceptable para muchos de los interlocutores de su tiempo que no lo comprendían. Si hoy tú vas a anunciar el misterio de la cruz, el misterio de la salvación a través del sufrimiento, te dirán que estás loco, que no tiene sentido. Pablo predicó fundamentalmente a tres públicos, a tres grupos de personas, y frente a cada uno la cruz era un escándalo distinto. Por ejemplo, los judíos. Los judíos ponían su esperanza en las obras. Baste el ejemplo de los fariseos, que estaban llenos de preceptos, de indicaciones morales que no podían omitir, y por tanto su esperanza estaba en que si cumplían todas y cada una de las prescripciones de la ley se salvaban. Por tanto, son sus obras las que constituyen su esperanza. El Evangelio de la Gracia se opone a la mentalidad judía, porque te dan a decir que la salvación es un regalo, que no te la ganaste a punta de obedecer la ley. Pero por otra parte, Pablo también tuvo que hablar a los griegos, que oponían la sabiduría humana a la cruz. Ya abundaremos un momentico sobre esto. Les parecía una estupidez. Si para un judío es un escándalo, para un griego es una estupidez. Pero también Pablo le habló a los herejes, es decir, a los que eran cristianos y se habían desviado y habían hecho una idea propia del cristianismo. Frente a ellos también la única salvación es la cruz. Es decir, la centralidad de la cruz es la que nos puede permitir no salir del camino. Cuando la iglesia ya no predica la cruz, cuando ya no anuncia la cruz, cuando quiere hacer del evangelio un manual de autoayuda o un pequeño panfleto tipo nueva era, entonces pierde su esencia y no encuentra el rumbo, no encuentra el camino. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pablo nos da un ejemplo del anuncio del mensaje de la cruz en las cartas a los Corintios. La comunidad de Corinto tiene todo tipo de problemas, desórdenes morales, escándalos, divisiones, rivalidades, riñas. ¿Y Pablo con qué llega a predicar a una comunidad que está en crisis? Con la cruz. Un matrimonio en crisis, una empresa en crisis, solo puede ser salvada cuando se anuncia de frente y con claridad la cruz, cuando no se proponen simplemente paliativos, sucedáneos, que al final no van al fondo de la necesidad. Pablo dice que él les predica en la humildad, en la debilidad. Pablo le está hablando a los corintios desde lo más profundo del corazón y con una gran sencillez. Yo me permitiré leer esta primera Corintios 2 del 1 al 5. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la sabiduría o de la palabra, pues solo quería manifestaros mi saber acerca de Jesucristo y además crucificado. Cuando Pablo tiene que ir a poner orden en una comunidad, él no va a latigazos, no va insultando. Cuando Pablo tiene que poner orden en una comunidad, va débil y anunciando a Cristo crucificado. Y dice: y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso, apoyando mi palabra y mi predicación, no en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder,
La cruz es el poder de Dios. La cruz se aleja del poder humano y nos pone frente al poder de Dios. Ahora, la cruz es escándalo y necedad. En la primera de los Corintios, capítulo 1, dice de manera impresionante San Pablo: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciña a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales, un judío pide señal, los griegos buscan sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pasemos a la siguiente. En efecto, predicar la cruz para los judíos es escándalo. La palabra escándalo significa piedra de tropiezo, porque un israelita piadoso no podía concebir un Dios que sufriera, no podía concebir la sangre, le parecería lo más absurdo, lo más contrario al poder de un Dios que se debería manifestar. Pero por otro lado, para los griegos la cruz es moría. Moría significa necesidad o literalmente insipidez. Es un insulto al sentido común que me digan que la salvación viene de la cruz. Pasemos a la siguiente. Pero esa lógica griega, no tanto la judía, que tiene un carácter más específicamente religioso, es también la lógica de nuestros días. Recordemos cuando San Pablo va al Areópago de Atenas y les predica a su Dios. Le dicen: basta, basta, te escucharemos en otra ocasión. Hoy día hablar de la cruz, hablar del amor de Dios frente a la mentalidad consumista, a la mentalidad superficial, hedonista, supone un anuncio que no se entiende, que parece más bien estúpido, que más bien lo que tenemos que buscar es pasar bien en este mundo, disfrutar simplemente la vida, pensar en nosotros mismos y no hablar de que el sufrimiento tiene un sentido y de que ese sufrimiento te lleva a una vida eterna. Pasemos a la siguiente. San Pablo, por tanto, hizo de la cruz el punto fundamental de su predicación. La cruz es poder de Dios, pero la cruz ante todo revela el amor de Dios. La cruz es manifestación de esa entrega absoluta de Dios por nosotros. El crucificado, en su desnudez, en su fragilidad, revela que el hombre es débil y que Dios es poderoso, y que tú encontrarás lo que necesitas para tu vida cuando te reconozcas débil y vayas débil por la vida y no te creas poderoso. Esto va en contra de tantos empoderamientos que este mundo nuestro nos quiere vender y nos quiere hacer pensar que son la correcta manera de vivir. El cristiano no vive empoderado pensando que se come el mundo. Esos son doctrinillas superficiales de nueva era. El cristiano se sabe débil y entonces cuando es débil es fuerte en Cristo, pero no pretende aparentar lo que no tiene ni comerse el mundo, porque solo quiere hacer la voluntad de Dios. Por tanto, la gratuidad del amor es la verdadera sabiduría. Y vamos a terminar con la siguiente diapositiva que nos habla de cuál sería la síntesis de la teología paulina de la cruz. Está en 2 Corintios, y esto es precioso. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. El fundamento de la cruz, por tanto, de la muerte de Cristo es el amor. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos. ¿Para qué murió Cristo? Para que ya no vivas para ti, para que ya no vivas para satisfacerte, para hacer tu voluntad, para llevar adelante tus propios planes, para pensar en pasarlo bien. Ya no vivas para ti, para que tú y yo ya no vivamos para nosotros, sino para Él, que murió y resucitó. Volvemos a hablar aquí de la centralidad. ¿Para qué vives? Para Cristo. Eso significa, eso es un llamado impresionante a conocer a Cristo en la palabra,
Si yo vivo para Cristo, debo conocer la palabra. Si vivo para Cristo, debo recibirlo en la Eucaristía, en la confesión. Si vivo para Cristo, debo buscarlo en el pobre, en la naturaleza, en la contemplación, en los santos, en la iglesia. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque pensábamos antes de Cristo según tales criterios, ya ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Tienes en tu vida una rutina, algo de lo que no puede salir, un pecado, una esclavitud, un rencor, una mirada. El que está unido a Cristo es nueva persona. Únete a Cristo. Búscalo como el Espíritu te lo ponga en tu corazón desesperadamente, ansiosamente, intensamente, apasionadamente, y tu vida será nueva. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. O sea, Cristo murió para reconciliar. Cristo murió para reconciliar. Y quisiera terminar, no voy a leer todo el pasaje, con dos citas de Benedicto XVI que están en la siguiente diapositiva. Gracias, Sandra. ¿Qué nos enseña el Papa Benedicto, o más bien, qué recoge de San Pablo el Papa Benedicto? Nosotros podemos encontrar nuestra fuerza precisamente en la humildad del amor y nuestra sabiduría en la debilidad de renunciar para entrar así en la fuerza de Dios. ¿Dónde está nuestra fuerza? En la humildad, en la debilidad. A ti te dicen, no llore, no se muestre débil, aguante. Y Pablo te dice, el Papa te dice, tu fuerza está en la humildad y tu sabiduría en renunciar a tus fuerzas para tener la fuerza de Dios. Y en segundo lugar, dice el Papa, debemos todos formar nuestra vida según la verdadera sabiduría, no vivir para nosotros mismos, sino vivir en la fe del Dios en la fe en el Dios del que todos podemos decir, me amó y se entregó por mí. Qué bueno que tú y yo podamos decir esto esta noche. Tú, Cristo, te has entregado por mí, me has amado, me has dado todo. Hemos visto tres ideas sobre la iglesia que Pablo nos enseña que es fundamentalmente la iglesia, cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. Sobre Cristo, en segundo lugar, hemos entendido que lo reconoce ante todo como Dios y que ese reconocimiento de la divinidad de Cristo no es invención de Pablo, viene de la tradición cristiana y pone al Señor en un lugar muy específico. Y en tercer lugar, que ese Cristo es ante todo un Cristo crucificado, que nos salva, que nos enseña a vivir en la debilidad y a recibir la existencia como una gracia. Y esto se convierte en un programa de vida para nosotros. Qué bonito que sigamos conociendo a Pablo, queridos hermanos. Yo los invito también a los que están pensando en peregrinar, que entremos en esta dinámica, que nos animemos, que lo hagamos con todo el corazón, conocer ya no solo de la catequesis del Papa, ya no solo de los escritos de Pablo, sino en los lugares santos, nos puede abrir la mirada inmensamente y por eso renuevo mi invitación. Lamentablemente ahorita no puedo contestar preguntas, debo retirarme, los dejo con Sandra que les dirá una palabra, pero me parece maravilloso compartir con ustedes. La próxima semana, el miércoles de ceniza a las 8, terminaremos con la última sesión en la que veremos qué significa que Cristo vendrá por segunda vez y haremos una síntesis de todo esto. Así que Sandra, adelante, un fuerte abrazo para todos y muchas gracias por su atención.